Ya, chicas, aquí por ejemplo tenemos una ecuación y para cualquier fin estequiométrico yo necesito iniciar mi ecuación química con un balance. Si yo no balanceo mi ecuación química, lógicamente no voy a poder resolverla de manera adecuada. Para poder equilibrar la ecuación química, yo parto con el elemento que es el visualmente más complejo. Si yo observo esto, este elemento sería el más difícil de estos tres de equilibrar. Por lo tanto, yo parto mi equilibrio con este elemento. Bájale el volumen. Yo parto el equilibrio con este elemento. Si yo miro este elemento, tiene más átomos o tiene más elementos químicos que el resto de los compuestos que tenemos aquí en la ecuación química. Por lo tanto, parto con esto y parto con el método del tanteo. ¿Qué significa el método del tanteo? Como ya lo vimos en clase, la clase que alcanzamos a tener, significa ir probando ciertos valores de coeficientes estequiométricos que me permitan realizar el balance de la ecuación química. Este es el elemento más complejo, por lo tanto yo asumo el primer número más simple. ¿Cuál es ese número? El número 1. Me disculpan la mancha de la mano, pero tuve una pelea con la impresora. Asumo el número 1 para este compuesto, ¿ya? Si yo miro solo ese compuesto, yo lo que observo es que tengo solo uno átomo de P. ¿Qué elemento es el P? ¿Se acuerdan? Fósforo. Y tengo 5 en total de cloro. ¿Por qué 5? Porque yo ese 5 lo multiplico con el 1 de arriba y me da el total de cuántos átomos tengo de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora que parto con esto, voy mirando alrededor. Acá tengo un fósforo. Y yo miro en el resto de la ecuación. ¿Dónde tengo fósforo? Acá. Necesito 1, por lo tanto pongo un 1. Ahora tengo un fósforo acá, tengo un fósforo acá. Y continúo con este elemento. Ya equilibré los fósforos. Ahora voy con el cloro. El cloro en este caso tengo 5. 5 por 1 es 5. Al otro lado de la ecuación, en total, tengo que tener 5 cloros. Si yo voy por parte, 3 por 1 son 3. En este caso tengo 3 cloros. Y acá, si yo asumo un número 1, por método del tanteo, voy a tener 2 por 1, 2 cloros. Si yo sumo 3 más 2, me da 5, que corresponde a los mismos cloros que tengo en la ecuación de al lado. Por lo tanto, de este modo yo tengo mi ecuación totalmente equilibrada. En la ecuación química el 1 no se pone, por lo tanto esta ecuación simplemente me quedaría del siguiente modo. ¿De acuerdo? Ahora, importante, para cualquier fin estequiométrico yo necesito una ayuda que es fundamental. Mi ayuda fundamental que yo voy a necesitar es mi tabla periódica. La tabla periódica a mí me entrega una información fundamental de los elementos químicos. Por ejemplo, aquí voy a tratar de acercar cualquier elemento. Supongamos los mismos que estábamos trabajando. Tengo el fósforo y tengo el cloro, que eran los elementos que habíamos visto. En esta tabla periódica me entregan información fundamental que principalmente es la masa atómica. La masa atómica es el número que ustedes ven abajo del cloro y del fósforo. En este caso lo aproximamos a 31 y en el caso del cloro lo dejamos a 35. ¿Cuándo aproximo? Cuando el siguiente decimal es mayor que 5, yo aproximo al número siguiente. Y solo por fines de comodidad matemática vamos a trabajar con estos números, digamos, aproximados. Ahora, para poder yo entender mi ecuación química, tengo que hacer algunos análisis en relación a los elementos estequiométricos. Yo en una ecuación química sé la proporción de átomos que se unen para formar nuevos elementos o nuevos compuestos.
Y también puedo saber la relación no solo de esto, sino puedo saber la relación de gramos, de moles, de moléculas y de átomos. Y esto funciona, ahí sí, moléculas y átomos. Y esto funciona igual, pero exactamente igual que una receta. Para una receta, por ejemplo, de panqueques, yo necesito una taza de azúcar, no sé, estoy inventando 2 huevos y 1 litro de leche y harina. Y la harina, y un saco de, no sé, pues 2 tazas de harina. Yo sé que esta es leche, por si acaso. Yo sé que mezclando estos ingredientes yo voy a obtener, supongamos, 10 panqueques. 10 panqueques. Si yo voy modificando la cantidad de reactivos, también voy a modificar la cantidad de productos. Supongamos, en mi casa son 5 personas. Yo a lo mejor yo no ocuparé una taza de leche, sino que ocuparé la mitad de la leche. No ocuparé los 2 huevos, sino que ocuparé uno. Ocuparé la mitad de la leche y la mitad de la harina, lo que me va a dar la mitad de panqueques. Esa relación matemática es lo mismo que se trabaja con una ecuación química. Yo puedo saber cuánto de esto necesito para formar la cantidad que yo quiera de producto, o en su inversa, cuánto reactivo voy a ocupar para producir la cantidad de producto que yo deseo. Ejemplo, yo necesito obtener 5 moles, ya vamos a ver lo que son los moles, 5 moles de cloro o 100 gramos de cloro. ¿Cuánto de esto tengo que ocupar? De esto se tratan las relaciones estequiométricas. Pero antes de trabajar las relaciones estequiométricas, yo necesito entender un concepto nuevo para ustedes. Y ese concepto nuevo es el concepto de mol. ¿Qué es el mol? Yo hace un tiempo les entregué una guía en donde le explicaba que el mol no es otra cosa que una unidad de cantidad de materia. Cuando hablo de una unidad de cantidad de materia, estoy diciendo una forma de medir la materia, ¿ya? Esta cantidad de materia mide la tanta cantidad de un objeto determinado que hay en una determinada cantidad de masa. El mol, en palabras súper simples, es una unidad química que permite hacer una equivalencia. Es como cuando hablamos de la docena. Cada vez que yo digo docena, estoy hablando de 12 algos. Si yo tengo una docena de huevos, voy a tener 12 huevos. Si tengo una docena de chocolate, qué rico chocolate, voy a tener 12 chocolates. ¿Se entiende? Por lo tanto, es una unidad de equivalencia. En el caso del mol, esta unidad de equivalencia corresponde a lo siguiente. Un mol de lo que yo quiera medir va a ser exactamente 6.022 por 10 elevado a 23 lo que yo quiera medir. Igual que arriba era una docena de lo que yo quisiera medir, iban a ser 12 lo que yo quisiera medir. En el caso de el mol, un mol de lo que yo quiera medir va a ser 6.022 por 10 elevado a 23 lo que yo quiera medir. ¿De acuerdo? Esta equivalencia es fundamental. Si yo tengo un mol de átomos, por ejemplo de carbono, voy a tener 6.022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Si yo tengo
un mol, ¿dónde está el mol? Ah, se me pierde. Un mol de agua, que el agua es una molécula. El agua es una molécula. Si tengo un mol, no hija, si tengo un mol de una molécula de agua, voy a tener 6.022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Se entiende? Igual que la docena, que lo que yo tuviera, docena de lo que fuera, tengo 12 de eso lo que fuera. Un mol de lo que fuera, tengo 6.022 por 10 elevado a 23 de lo que fuera. Hay una equivalencia o un modo de calcular esto de una manera súper sencilla. Porque yo el mol lo puedo hacer un traspaso de lo que habíamos hablado antes. No sé dónde dejé la hoja. Era la primera. Un mol tiene una equivalencia entre átomos, moléculas, iones, si es que yo quiero medir. Pero lo principal para el mol es la relación que tiene con los gramos. ¿Cómo calculo la equivalencia de mol a gramos? Vamos a verlo a continuación. Para eso es importante que ustedes sepan lo siguiente. La fórmula del mol, el mol para nosotros, para fines prácticos, va a ser una N minúscula. El mol equivale a gramos partidos por la masa molecular. Gramos partido por masa molecular. Vamos a recordar algunas cosas. Gramos es una unidad que mide cantidad de masa. Para los gramos yo ocupo la balanza. Ejemplo, 10 gramos, 20 gramos, 1 kilo, 1 tonelada, etcétera, etcétera. La masa molecular se calcula con la tabla periódica. Eso lo hicimos el año pasado y también está en su guía de refuerzo que fue entregada en clases. Si yo recuerdo la tabla periódica, que la tengo aquí en el computador, la tabla periódica, como les decía yo anteriormente, me da unos valores de masa atómica. Esos valores de masa atómica, que se los voy a mostrar acá con el lápiz, ahí está, por ejemplo, el arsénico, el fósforo que estaba trabajando antes, el cloro,